Pasa a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del jueves 19 de octubre, donde se sigue escribiendo la crónica de actualidad del mundo y de la economía en medio de las tensiones geopolíticas y, por supuesto, sin despegar la mirada de Oriente Medio. Se intensifican los esfuerzos diplomáticos en esta región del mundo, en Oriente Medio, en medio de esa guerra entre Israel y Hamas, y el primer ministro británico Rishi Sunak va a llegar a Tel Aviv mientras Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está a punto de aterrizar en casa tras un viaje relámpago a Oriente Medio. El jefe de la Casa Blanca no ha logrado limar las tensiones ni eliminar el riesgo de escalada. De hecho, incluso ha sufrido el plantón de los líderes árabes al haberse suspendido esa cumbre que había estado prevista en Jordania tras ese ataque mortífero sobre un hospital en Gaza que desataba las acusaciones a ambos lados de los actores del conflicto. Con todo, Biden vuelve a Estados Unidos tras reiterar su apoyo incondicional a Israel, al tiempo que le ha pedido que no cometa los errores de Washington tras el 11S, tras esos atentados contra las Torres Gemelas que llevaron a Estados Unidos en la máxima ira. Pero lo más importante, en cuanto al drama humano y a la ayuda humanitaria, Biden ha revelado un acuerdo para permitir que los primeros camiones de ayuda humanitaria ingresen a la franja de Gaza a través de ese cruce fronterizo con Egipto, ese cruce de Rafah. Los primeros 20 camiones serán una prueba de ese sistema de distribución de ayuda, sin permitir que la organización terrorista palestina Hamas, que controla Gaza, se beneficie de esos camiones. De hecho, esa es la condición indispensable para la apertura de ese cruce de Rafah. Por su parte, Naciones Unidas está dispuesto a distribuir ayuda en ese lado de la frontera con Gaza. Como decíamos, Biden ha señalado que los 20 camiones representan una primera partida, una primera flota, pero que en total serán 150 camiones aproximadamente, y que el resto se le permitirá cruzar, dependerá de cómo vayan las cosas. Y por supuesto, en ese contexto importante, en medio de esa intensificación diplomática, lo que es la postura que está manteniendo a esta hora Israel, sobre todo tras afirmar que va a disminuir el territorio de Gaza tras expulsar a Hamas. Lo ha dicho su ministro de Exteriores en un discurso en el que reitera y de alguna manera pone de relieve esa batalla sin tregua contra los terroristas de Hamas. Como decimos, el ministro asegura que Israel va a expulsar al grupo terrorista y que, por lo tanto, también va a disminuir el territorio de Gaza. Dice Eli Cohen que cuando acabe la guerra contra el movimiento de resistencia islámica, conocido como Hamas, Israel no solo habrá logrado expulsar a los terroristas islamistas, sino que también reducirá ese territorio en la franja de Gaza. Dice que Hamas ya no solo ya no estará en Gaza, sino que el territorio disminuirá, y son las declaraciones que acaba de ofrecer en la emisora Ermi Radio, que es un discurso de alguna manera que pone de relieve y vuelve a despertar las especulaciones sobre cuál puede ser el objetivo final de Israel entre la franja de Gaza y el resto del territorio israelí. Todo esto cuando recordemos que Israel se lleva preparando días para una invasión terrestre de Gaza. Y en las últimas horas, clave lo que mirando a Oriente Medio ha dicho el presidente de China, Xi Jinping. Ha dicho que está dispuesto a trabajar con Egipto para ayudar a estabilizar a esta región, a Oriente Medio. Se lo ha trasladado al primer ministro egipcio de visita a Pekín, donde ha dicho que China espera trabajar con el gobierno egipcio para llevar la estabilidad. Inyectar más certeza es el deseo, según le ha trasladado a Mustafa Mabuli en esa reunión de la que se hacen eco los medios estatales chinos. Es más, Xi Jinping, el mandatario chino, ha señalado que ambos países son buenos amigos y que comparten los mismos objetivos, al tiempo que el uno confía en el otro, y son buenos socios a la hora de trabajar mano a mano en el desarrollo y la prosperidad común. Así ha dicho que en el escenario actual, en la situación internacional y regional, está experimentando cambios profundos y complejos, y el mundo está experimentando cambios rápidos que no se habían visto
en un siglo. También dice que Pekín está dispuesto a trabajar con el Cairo para salvaguardar conjuntamente la equidad y la justicia internacional, así como los intereses comunes de los países en desarrollo. Y entre estos grandes asuntos que son los que están centrando las últimas horas, clave por supuesto, los ecos de las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras esa agenda intensa de menos de 24 horas en Oriente Medio, en Tel Aviv, en el que tras 7 horas y media el jefe de la Casa Blanca ha reiterado y ha marcado ese pleno respaldo de Estados Unidos a Israel, pero en el que se ha quedado sin tener esa reunión como estaba prevista en Jordania con los líderes árabes. De hecho, el sinsabor ha sido el fracaso de ese viaje a Oriente Medio, la suspensión de esa cumbre en Jordania prevista para reunirse con el rey Abdalá o el presidente egipcio y la máxima autoridad palestina, que lo suspendía, además bajo esa excusa de Mahmoud Abbas de querer volver a casa para guardar 3 días de luto tras el ataque contra ese hospital de civiles, donde el cruce de acusaciones sigue todavía, donde las pruebas que se van presentando sigue sin esclarecer la responsabilidad de ese ataque, ya que las pruebas las ofrecen todas las partes interesadas. En medio de crecientes señales de que el conflicto podría estar fuera de control, además con las amenazas de Irán salpicando el escenario, Biden ha señalado que Estados Unidos va a proteger a su aliado y ha enviado un claro mensaje a los rivales de la región como Irán para que se mantengan al margen en la lucha. De hecho, con un portaaviones estadounidense en la zona y otro en camino, Biden ha prometido un nuevo paquete de apoyo sin precedentes. Vamos a escuchar a Joe Biden. My message to any state or any other hostile actor thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. Since this terrorist attack took place, we've seen it described as Israel's 9/11. But for a nation the size of Israel, it was like 15 9/11s. The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into some kind of primal feeling in Israel, just like it did and felt in the United States. Joe Biden reitera lo que ha dicho desde el primer momento. Estados Unidos se compromete a ayudar a Israel y a los palestinos también en esa visita relámpago a Oriente Medio, al tiempo que, por supuesto, lamentaba y mostraba su dolor sobre ese ataque contra un hospital en Gaza, del que nadie quiere responsabilizarse. Israel acusa a la yihad islámica y Biden lo respalda, señalando que se trata y se atribuye a un cohete errante disparado por los terroristas de Hamas. Saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. The United States unequivocally stands for the protection of civilian life during conflict, and I truly grieve for the families who were killed or wounded by this tragedy. The people of Gaza need food, water, medicine, shelter. Y por supuesto, claves esas declaraciones, ese llamamiento de Biden para que Israel no cometa los mismos errores que Estados Unidos tras esos atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, y ha dicho que el gobierno israelí, que Israel no debe dejarse consumir por la ira. Vamos a escucharle. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first U.S. president to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost. Las declaraciones de Joe Biden, sin lugar a dudas, uno de los epicentros informativos de la jornada, sobre todo de esa agenda y de esas cuestiones geoestratégicas. Pero, por supuesto, el otro punto de atención en el día se situaba en China, en ese viaje oficial del presidente ruso a China, donde en una rueda de prensa respondía a las cuestiones en torno al posicionamiento del Kremlin, de Putin, sobre Oriente Medio, y en el que, de nuevo, Vladimir Putin volvía a acusar y a denunciar el papel que está adoptando Washington en este conflicto. Decía
cómo Estados Unidos se involucra cada vez más con el envío de ese armamento al Mediterráneo y por lo tanto decía que aunque no supone una amenaza, Rusia está enviando jets hipersónicos para patrullar sobre esa zona aérea. El presidente Putin subrayaba cómo ha ordenado los aviones de combate armados con misiles hipersónicos que comiencen a patrullar las 24 horas del día sobre el Mar Negro. Vamos a escuchar a Vladimir Putin. Aquí también es otro error y un error todavía más importante, aunque no sea muy visible por el momento, es que Estados Unidos se involucran cada vez más en este conflicto. Es algo evidente y que nadie diga que no tienen nada que ver con esto. Creemos que sí que tienen mucho que ver. Y además, todo esto sucede en el contexto del conflicto en el Oriente Próximo. Trajeron dos agrupaciones aéreas al mar Mediterráneo. Lo que voy a decir no es amenaza, pero según mi encargo, las fuerzas aéreas de la Federación de Rusia empiezan a patrullar de forma permanente la zona neutral del espacio aéreo en el Mar Negro. Nuestros aviones MiG-31 llevan el complejo Kinzhal, que tienen el alcance de más de 1000 kilómetros. Y más asuntos porque tras esas declaraciones clave también lo que se está viviendo en las últimas horas, por supuesto, con la mirada en este conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos ha vetado en las últimas horas una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había pedido las pausas humanitarias en el conflicto entre Israel y Hamás para permitir el acceso a la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La votación sobre el texto redactado por Brasil se había retrasado hasta 2 veces en los últimos días, mientras Estados Unidos ha intentado negociar el acceso de la ayuda a Gaza y lo que estábamos señalando como Biden ha hablado de ese inminente acuerdo, eso sí, para tratar de que se reabra ese paso fronterizo con Egipto para que comience a llegar la ayuda humanitaria siempre y cuando no quede en manos de Hamás. Entre tanto, lo que pasaba en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 12 miembros han votado a favor del proyecto del texto, mientras que Rusia y Gran Bretaña se han abstenido. Según la embajadora de Estados Unidos, se encuentran en el terreno desde Estados Unidos realizando el arduo trabajo de la diplomacia y según Linda Thomas Greenfield, hay que dejar que la diplomacia se desarrolle pese a reconocer la importancia de las resoluciones. Y en este contexto, por supuesto, clave cómo se están viviendo las tensiones y el temor a una escalada del conflicto en los mercados. Todo esto en medio, además, de los datos que van describiendo la situación económica. Hemos visto cómo en las últimas horas Wall Street cerraba con una fuerte caída y sobre todo con unos rendimientos de los bonos del Tesoro que han vuelto a subir nuevamente, con los inversores evaluando las previsiones y también los resultados empresariales. El T-Note, el Treasury a 10 años ha alcanzado el 4,9% por primera vez desde 2007 y es que las crecientes tensiones, además en Oriente Medio, avivan la aversión al riesgo. El oro, considerado refugio, ha alcanzado su nivel más alto en más de 2 meses y es sin lugar a dudas ese pulso el que además recoge el estado de la economía y lo que puedan ser los próximos movimientos de los bancos centrales. De hecho, los rendimientos han subido después de conocer cómo la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos se ha recuperado en septiembre, avivando la opinión de que la Fed podría y va a mantener los tipos altos durante más tiempo. Y como decíamos, en el tiempo real de los mercados, los precios del oro han subido bruscamente este miércoles, rally que le ha llevado a marcar máximos de casi 2 meses ante el temor a una posible escalada de la guerra que ha impulsado la demanda de ese activo refugio. Vemos como esta mañana, eso sí, se toma un pequeño respiro en los $1.959 la onza, ese protagonismo absoluto que tiene esa onza de oro y que ha sido y está siendo uno de los grandes protagonistas. Y con la mirada puesta en los bancos centrales, clave las declaraciones de algunos miembros de la Fed. Hoy, por cierto, Jerome Powell habla
y el presidente de la Fed va a ser el gran protagonista de este jueves. John Williams, de la Fed de Nueva York, se ha mostrado inclinado y confiado en que la Fed probablemente va a mantener los tipos más altos por más tiempo para controlar la inflación y acercarla al objetivo del 2% al tiempo que ha señalado que tienen que mantenerse en ese territorio restrictivo. Y ha sido uno de las voces que se han dejado escuchar en las últimas horas, mientras la atención está puesta en las palabras de Powell, esta sesión de jueves en Nueva York, en el que se va a vigilar si respalda los recientes comentarios de otros miembros de la Fed que sugieren que esa subida en los rendimientos de los bonos podrían sustituir subidas de tipos. Y pendientes de la macro, importante como la banca privada ha elevado sus previsiones de crecimiento para China tras el dato mejor de lo esperado de este miércoles, aunque si hablamos de previsiones también la herramienta de GDP Now de Atlanta apunta a un mejor comportamiento de Estados Unidos. Javier Longo, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. La sorpresa venía justo ayer. China ha crecido mucho más de lo esperado por el consenso de mercado, trimestralmente un 1,5%, pero interanual el repunte ha sido del 4,9%. En cualquier caso, lo hemos ido contando en estas últimas horas en la señal de negocios por debajo de lo que durante la última década lo ha hecho el gigante asiático, en el entorno de esos 5 puntos porcentuales. Restricciones COVID-0 desmanteladas con la inercia de una recuperación que se apoya sobre todo en producción industrial, pero también en ventas minoristas. Paro en zonas urbanas que ha caído hasta el 5%, pero sin embargo el crecimiento ha sido más lento que el 6,2% del segundo trimestre. Poco a poco las cosas están cambiando en la titubeante economía del dragón dormido. ¿Y cuál es la noticia? Más allá de ese dato de PIB de crecimiento, las casas de apuestas, la banca de inversión estadounidense, que lo que ha hecho ha sido cambiar los pronósticos de crecimiento para el gigante asiático. JP Morgan ha elevado previsiones de 5 al 5,2%, Nomura algo menos optimista, hasta el 5,1%, y Citi sin embargo se envalentona y habla de un repunte de hasta el 5,3%. Esto como positivo. Goldman Sachs es el negativo, el que va contra corriente, como los salmones, y en este caso cambia de parecer, recorta pronóstico de 5,4 a 5,3%, con estímulos económicos que sin embargo se prevé que sigan teniendo efecto de cara al crecimiento económico de los próximos trimestres. Así lo ven al menos desde UBS o desde Morgan Stanley, donde han visto el diferencial hacia arriba más pronunciado, del 4,8 al 5,2 en el caso de la entidad helvética. Sin embargo, el débil crecimiento del PIB nominal, que incluye los efectos de la inflación, sugiere que las ganancias, las perspectivas a futuro van a seguir siendo un obstáculo en el camino hacia la recuperación de la inversión privada. Se apunta a la necesidad de estímulo y las reformas para defender decisivamente un ciclo de deuda deflación. Es al menos la opinión de los analistas de Morgan Stanley. Parece así factible ese objetivo del 5% o al menos la necesidad de menos estímulos económicos y menos estímulos políticos. Comparativas que dicen en todo caso son odiosas, pero hay que hacerlas con estos números sobre la mesa. Modelo GDP Fed Now, el de la Reserva Federal de Atlanta, mirando a Estados Unidos, a la gran comparativa, Pekín-Washington. Y en este caso habla de que Estados Unidos podría terminar el año con una quimera, incluso creciendo más que el gigante asiático, que China. La última actualización dice que podría repuntar la actividad un 5,4%, 3 décimas más que hace una semana. Esto diferencial de los últimos 10 años, donde China ha crecido sobre este 5% de media, Estados Unidos lo ha hecho en el entorno de los 2 puntos porcentuales. Eso sí, cifras oficiales del Tesoro, de la Reserva Federal, que no dan cuenta de un parecer tan positivo como este GDP Fed Now. Gracias, Javier Luengo. Y también en ese gran terreno económico y más allá de la macro, los protagonistas son las compañías que rinden cuentas. Hoy, por cierto, en unos minutos conoceremos los resultados de Bankinter, pistoletazo de salida a la campaña de resultados en España. Pero importante las cuentas que hemos conocido al cierre de Wall Street. Tesla decepcionaba al cierre de Wall Street con sus resultados trimestrales, ya que la reciente ola de recortes de precios de vehículos eléctricos ha afectado a los márgenes, aunque en ese mercado fuera de horas ha subido tras registrar eso un BPA ajustado de $0,66 e ingresos de 23.350 millones. Por su parte, Netflix, que se ha disparado casi un 7% en ese After Hours, ha aumentado los precios de la suscripción para algunos de sus planes de streaming en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, una medida que llega para aumentar, dice, los ingresos en un mercado competitivo, y después además de haber presentado esos resultados que ha señalado unas ganancias por acción de $3,73 y con las que además ha batido las previsiones con el número de nuevos clientes.